Hoy en Jurisprudencia, el podcast donde hablamos de temas jurídicos y sociales reflejados en la cultura pop, y como parte de nuestros especiales por fin de año, quiero que por favor cierren los ojos y se imaginen a un hombre en plena víspera de Navidad. Él no está celebrando, está parado al borde de un puente mirando el agua helada. En su bolsillo, una póliza de seguros. En su mente, una mentira peligrosa, ya que, según él vale más muerto que vivo. Así es que hoy abrimos el expediente clínico y legal del autosacrificio más famoso del cine, para descubrir que su historia no es un cuento de hadas, sino una escena de crimen. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este especial navideño de Jurisprudencia. Les habla Nayemil y espero que se la estén pasando de maravilla. Pues bien, en esta ocasión vamos a quitarle el papel de regalo a un clásico de esta época, así que por favor, que suene el redoble de tambores. Hoy hablaremos de ¡Qué bello es vivir! Todos amamos al ángel Clarence, pero ¿saben? Si miramos un poco de cerca, de verdad que esta película es un expediente criminal, ya que encontramos fraude bancario, depresión severa y un sistema que orilla a un hombre bueno al borde del abismo. Es por ello que hoy no venimos a cantar villancicos, venimos a analizar por qué el FBI consideró esta película peligrosa en su momento, por qué George Bailey es un caso de estudio multidisciplinario y por qué el señor Potter debería estar tras las rejas. El crimen y la política, la aparición del FBI. Aquí quiero que empecemos con el villano, el señor Potter, ya que él se queda con $8,000 que no son suyos. Y claro está, aquí hago la aclaración, hay mucho spoiler, así que vayan a ver la película, está aquí en esta plataforma de hecho. Pero bueno, continuando con la narración de este podcast, ya establecimos en este caso que si este señor Potter se queda con un dinero que no es suyo, esto es obviamente una apropiación indebida. Y cabe señalar que este señor es un depredador a todas luces, pero ¿ustedes sabían que en la vida real el sistema defendió al señor Potter? ¿Y qué creen? Que aquí, como un dato curioso, histórico, jurídico, créanme que yo me sorprendí mucho cuando me enteré de esto, radicó que en el año de 1947 el FBI emitió un memorándum donde clasificaba a esta película, Qué bello es vivir, como una especie de potencial propaganda comunista. Y ustedes se van a preguntar el por qué. Simple y sencillamente porque la película se atrevió a mostrar al banquero, en este caso el señor Potter, como el villano, y al hombre común, en este caso George Bailey, que de él vamos a hablar con mayor profundidad más adelante, como el héroe. Pero saben ustedes, para el FBI de la época, demonizar a los banqueros era un intento subversivo de desprestigiar al capitalismo. Y, saben, esto es fascinante desde la sociología del derecho, ya que muestra que el sistema estaba tan diseñado para proteger a los generadores de capital como al propio capital mismo, que una película que pedía justicia era vista como una amenaza a la seguridad nacional. Y sí, ya sé que esto suena increíble. Es decir, George Bailey no solamente luchaba contra Potter, sino en la vida real, su personaje luchaba contra toda la ideología de su época. Esto lo convierte en una víctima del sistema, pero ahora sí que muchísimo más trágica. La profunda indefensión aprendida de nuestro protagonista. Ahora quiero que entremos un poco con mayor detalle en la vida de George Bailey. Según algunos expertos que han analizado su personaje, consideran que él tiene burnout y el síndrome del cuidador.
Y claro, yo estoy citando solamente lo que dicen los expertos, pero acá hay un punto a resaltar y es un concepto psicológico que explica por qué George se rinde, por qué George siente que ya no tiene salida. Y el concepto clave aquí es la llamada indefensión aprendida o desesperanza aprendida, que es un estado psicológico donde una persona siente que haga lo que haga, el resultado será negativo. George intentó todo. Enfrentó a Potter, sostuvo el banco, ayudó a la gente y aún así, pues él terminó con una orden de aprehensión. Y bueno, ¿saben? Esto se siente como... no importa cuánto nade, la corriente siempre me lleva para atrás. Y precisamente la indefensión aprendida anula la capacidad de lucha, ya que convence a la persona de que no tiene control sobre su destino. George no es débil por querer saltarse del puente, sino es una persona cuyo cerebro ha sido bombardeado con la idea de que su esfuerzo es inútil. Y esto es una tortura psicológica invisible, lo que nos lleva a su decisión final basada en un error de carácter legal. El error legal, el seguro de vida. George cree que vale más muerto que vivo por su seguro de $15,000. Y bueno, cabe señalar que el autosacrificio, disculpen que esté usando aquí un eufemismo, pero ya saben, YouTube, pues suele anular este tipo de situaciones las pólizas. Y es que George iba a perecer por una mentira, dejando a su familia con una deuda y el dolor. Y saben, desgraciadamente, pues el derecho no premia estas salidas falsas. El expediente legal de Bedford Falls. Pues bueno, ya a grandes rasgos hablamos de la trama, pero ahora quiero que ustedes se pongan la toga porque vamos a entrar a la sala de audiencias. Y créanme, para el ojo no entrenado, qué bello es vivir es un drama. Y de hecho sí que lo es. Pero para un abogado es una pesadilla en cuanto a litigio penal y mercantil. Y vamos a desglosar muy rápido los hechos uno por uno, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el verdadero criminal de esta película, que de verdad sí me daban ganas de agarrarlo a unos cocos, pero de aquellos. Pero vamos a guardar la cordura y vamos a presentar a base de jitomatazos a Henry Potter. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Existe la creencia popular de que lo que te encuentras es tuyo. Pero aquí hay que hacer una acotación muy importante. Cuando Henry Potter encuentra el sobre con los $8,000 en el periódico, ¿es suerte o es delito? Y aquí viene lo interesante, porque estaríamos hablando de que esto sí es un delito con todas sus letras, ya que técnicamente estamos hablando de un robo equiparado o una apropiación indebida. Y vamos a analizar la conducta típica a grandes rasgos, ya que en este caso el acto, o la conducta más bien, sería el hecho de que Henry se apodera de un bien mueble ajeno. Y el elemento subjetivo, es decir, en este caso su intención de él, pues sí, fue de manera dolosa. Y es que esto es lo crucial, porque Potter abre el sobre, ve los documentos y sabe perfectamente que el dinero le pertenece a la cooperativa en la cual está el propio George Bailey. Entonces no hay error y hay conocimiento y voluntad. Entonces esto sí que va más allá del simple robo, ¿verdad? Porque no solamente lo está guardando. Y es decir, aquí voy a ser muy clara, él no está guardando el dinero y ya. De hecho, aquí esto agrava su conducta delictiva, ya que Potter está actuando con alevosía y ventaja, ya que su motivación, es decir, el móvil del crimen o del delito, no es solamente el enriquecerse de forma ilícita, sino además eliminar la competencia comercial, ya que recuerden que el señor Potter tenía su banco, y su competencia directa era precisamente la cooperativa con la cual George Bailey ayudaba a toda su comunidad. Sin embargo, aquí hay algo peor, ya que cuando George va a su oficina a suplicar ayuda, Potter sabe que George perdió ese dinero y además él lo tiene y aún así llama al sheriff para denunciar a George.
Y saben, aquí en mi opinión, también Potter comete fraude procesal o simplemente una falsedad de declaraciones al inducir a la autoridad a perseguir a un inocente, ocultando evidencia que él posee, obviamente. Y claro está, Potter debería estar preso sin derecho a fianza, pero bueno, vamos a pasar al acusado, o mejor dicho a la víctima, George Bailey, ya que si Potter tiene el dinero, porque George es el que está en problemas precisamente por esto, ¿es justo? Y bueno, obviamente no es justo, pero por desgracia es legalmente correcto. Y es aquí donde el derecho es frío, ya que George es el gerente de la cooperativa. Y desgraciadamente para el derecho penal económico, él ostenta lo que llamamos en este caso una posición de garante, ya que él tiene el deber jurídico de custodiar el patrimonio de los socios. Pero entonces, ¿de qué se le acusaría? ¿De robo? Pues bien, el Ministerio Público intentaría imputarle administración fraudulenta o deslealtad en la gestión. Y de hecho la Fiscalía diría algo así como: ¿sabes qué? Falta dinero bajo tu guardia, por lo tanto hubo un manejo indebido. Entonces, la defensa de George sería muy simple en cuanto a lo que tendría que comprobar, ya que la defensa tendría que enfocarse en el hecho de que no hubo dolo, es decir, que el propio George Bailey no tuvo intención de robarse ese dinero. Pero aquí mucho cuidado, porque el riesgo real de cárcel para George precisamente venía de su desesperación. Y es que hay que recordar que George trataba de ocultar la pérdida ante el auditor. Si hubiera alterado los libros contables para, entre comillas, tapar el hueco mientras buscaba el dinero, ahí sí hubiera cometido falsificación de documentos financieros, y este delito sí se persigue de oficio y es gravísimo. Y George estaba caminando sobre una línea delgada entre ser una víctima y convertirse en un delincuente por pánico. También por otro lado hay que hablar del responsable material, que en este caso es el tío Billy, que fue precisamente la persona que perdió el dinero. ¿Qué pasaría con él entonces? ¿Él se iría preso? Es aquí cuando tenemos que hacer la distinción entre derecho penal y derecho civil. Penalmente es difícil culpar a Billy porque él actuó en este caso con culpa, es decir, actuó negligente o torpemente, pero no con dolo. Es decir, no tuvo en este caso el animus furandi. Sin embargo, en el derecho civil, el tío Billy, claro que es totalmente responsable, porque actuó con negligencia grave o culpa lata. Entonces, él tendría que estar obligado a reparar el daño, es decir, él tendría que pagar los $8,000, pero aquí el gran problema es que él es insolvente, por lo que ya se imaginarán aquí el sastre que se armó. El mito estadístico de diciembre. Volvamos a George Bailey en el puente, que de hecho es la escena clave para entender toda esta cinta. Es Nochebuena, cae la nieve y él está pensando en la autoprivación de la vida. Y esto refuerza una creencia que todos tenemos, ya que pensamos que diciembre es el mes con la tasa más alta de Dios, ya ustedes me entienden qué quiero decir, debido a la nostalgia y a la soledad. Pero, ¿qué nos dicen los datos duros con relación a esto? ¿Es un hecho o es un mito de la cultura pop? Y créanme, se van a sorprender con estos datos, pero criminológica y estadísticamente es un mito, ya que de hecho, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y replicado en tendencias del INEGI aquí en México, diciembre es consistentemente el mes con la tasa más baja de muertes por esta causa en todo el año. Es decir, ¿cómo es posible esto? Ya que hemos hablado incluso a nivel cultural del llamado Holiday Blues y la depresión estacional incluso es un tema recurrente en esta época. Y es que aquí entra algo que se denomina como la paradoja de las fiestas, ya que aunque la tristeza puede aumentar, diciembre tiene un factor de protección masivo, que justamente es la cohesión social, ya que las posadas, las cenas, la familia, aunque esté toda disfuncional, loca, etc., y la presencia de gente actúan como una red de contención, tal como le pasó precisamente a George al final de la cinta, ya que él se dio cuenta que no estaba solo. La gente tiende a posponer decisiones fatales con la esperanza de que el año nuevo traiga cambios. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero momento de peligro?
Pues prepárense para este dato porque los picos estadísticos ocurren en primavera y en verano, es decir, durante los meses de abril, mayo y junio. Los expertos creen que se debe a 2 factores. Número 1, el retorno de la energía, ya que la depresión severa a veces te quita la energía, incluso para planear el acto. Entonces, cuando sale el sol y vuelve la energía física, pero la tristeza mental persiste, el riesgo de ejecución aumenta. Y número 2, el contraste social, ya que si en enero o febrero tu vida no cambió mágicamente como prometía el año nuevo, la desesperanza se asienta. Y esto es vital para la audiencia, ya que significa que no debemos bajar la guardia en enero o abril, o de hecho en cualquier mes del año. George Bailey se salvó en Navidad porque el pueblo estaba ahí. Por ello, nuestro trabajo como comunidad y como sociedad es asegurarnos de que todos nosotros, como red de apoyo para nuestros seres queridos, sigamos ahí cuando se quiten las luces del árbol de Navidad. Por ello, antes de irme, quiero hablar con el corazón en la mano y me voy a dirigir a ti en específico, a ti que me escuchas. Quiero decirte que sí, analizamos en este video a George Bailey como un caso legal, pero ¿sabes? George Bailey vive en muchas casas hoy. Quizás vive en tu casa, quizás eres tú. Diciembre es difícil. Las luces de Navidad a veces hacen que nuestras sombras se vean más grandes y tal vez, como George, tú sientes que has cargado con todo el peso del mundo, que has cuidado a todos y nadie te cuida a ti. Quizás sientes esa indefensión aprendida, esa voz que te dice que ya no hay opciones. Pero sabes, quiero decirte algo y quiero que lo escuches bien. Esa voz te está mintiendo. George pensaba que su valor era una cifra en un cheque de seguro. Y estaba equivocado. Su valor eran las sonrisas de sus amigos, el amor de sus hijos, la seguridad que le dio a sus vecinos. Y quiero decirte que tu valor no está en tu cuenta de banco, ni en tus títulos, ni en tus errores, ni en esa deuda que te quita el sueño. Si hoy sientes que vales más no estando aquí que vivo, por favor detente. Respira. El mundo es un lugar aterrador a veces, sí. Pero, ¿sabes? Es infinitamente mejor contigo en él, ¿sabes? Tu existencia es irrepetible. Eres un milagro del universo. Un milagro estadístico. No eres una carga. Eres un mundo entero para alguien, aunque ahora la niebla no te deje verlo o incluso no lo sepas. No tienes que ser un héroe o una heroína. No tienes que salvar al pueblo. Solo tienes que quedarte. Date el permiso de ser vulnerable, de decir no puedo más, ayúdame. George se salvó porque se permitió recibir ayuda. Y sé que da miedo, pero te prometo que al otro lado de ese miedo hay manos dispuestas a sostenerte. También quiero decirte que si la noche se siente demasiado oscura, no tienes que pasarla solo o sola. Aquí en México, la línea de la vida está disponible 24 horas, 7 días a la semana en el número que voy a decir a continuación, que es el 800-911-2000. Y claro está, hay líneas correspondientes a lo largo de todo el mundo. Pero saben, también pueden hablarle simplemente a un amigo, mándale un mensaje. Desde este espacio te mando un abrazo muy muy fuerte. Y sabes, por favor te pido que te quedes para ver qué pasa mañana. Porque como descubrió George, a pesar de todo, es una vida maravillosa si la compartimos. Por ello, te doy las gracias por escuchar este capítulo especial de Yuri Sin Prudencia. Nos escuchamos muy pronto y te deseo una muy hermosa Navidad y un próspero año nuevo.